Estimados estudiantes, sean bienvenidos a una clase más de la asignatura Gestión de la Calidad. El tema de la clase del día de hoy es rotación de personal y incidencia de la calidad. Recordemos que la calidad es un término solo puedo analizar de una forma muy cualitativa, en donde hablamos que un producto tiene calidad siempre y cuando satisfaga las necesidades del cliente. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo incide el personal dentro de una organización en la calidad de un producto o servicio ofertado. Lo primero que tenemos que entender que rotación de personal se refiere al número de trabajadores que entran y salen de una empresa en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Y la rotación de personal se la puede medir de forma mensual o de forma anual dentro de una organización. Cabe indicar que no se considera rotación de personal a aquellas personas que simplemente cambian de puestos. Eso simplemente se lo considera como rotación de cargo y puesto, o sea, no tiene nada que ver con la rotación de personal. Más bien aquí hablamos de las personas que están saliendo por motivos de renuncias o por motivos de despidos, ¿sí? Y obviamente por las nuevas personas que estamos entrando bajo contrato, dependiendo obviamente de las actividades que necesite la empresa o necesidades que tenga la empresa, ¿sí? Los motivos por los que pueden salir el personal pueden ser por renuncias voluntarias, por despidos, porque tal vez el empleado colaborador no tiene certificaciones, no tiene actualizaciones de conocimiento, o también puede ser que en el caso de una empresa o organización se dé porque el empleado trabajador o colaboradores pues simplemente hayan cumplido ya con la edad y con el número de años de servicio y quieran acceder a la jubilación. Entendido que esto vendría a ser los motivos por los que puede haber la rotación de personal, ¿sí? Cabe indicar que una rotación de personal dentro de una empresa está de forma estable cuando está dentro de los parámetros del 5 al 15%. O sea, estamos hablando que tiene una estabilidad que da garantía a los empleados y los trabajadores. Pero si obviamente esta tasa de rotación de personal es mayor a... Como les decía, pues esas tasas de rotación cuando son superiores al 15%, pues dentro de la organización significa que tiene problemas para poder establecer una estabilidad a los empleados o trabajadores. O sea, significa que la empresa tiene problemas ocultos dentro de su organización, que no tiene un buen ambiente laboral o que realmente los empleados o colaboradores no se sienten identificados con la organización y por ende buscan otras empresas en donde puedan prestar sus servicios profesionales. Entonces es súper importante también identificar que si estas altas tasas o superiores al 15%, pues es una señal de advertencia para la empresa para que pueda identificar qué problemas está teniendo dentro de su organización respecto al personal, a los empleados o trabajadores, ¿sí? Una vez aplicado pues el índice de rotación de personal, pues si nos dan una tasa igual superior al 15%, pues es necesario que la empresa pues y ya se siente a planificar que nuevamente vuelva a reestructurar un plan de compensación y los beneficios que puede ofrecer a los empleados o colaboradores para que logren tener una estabilidad, porque que los empleados estén saliendo de la empresa y que estén entrando a su vez también pues conlleva una serie de costos por inducción, costos por reclutamiento, costos por publicidad, una serie de elementos que realmente a la empresa pues sí le conlleva el hecho de gastar nuevamente, y obviamente recordemos que ante mayores gastos pues va a haber una utilidad menor dentro de la empresa. Lo que las empresas quieren es rentabilidad, es obtener una ganancia para poder crecer, para poder desarrollarse. Entonces, realmente no es bueno que una empresa al momento de aplicar un índice de rotación de personal sea menor al 5% ni sea menor al 10%. O sea, eso tenemos que tenerlo en consideración, ¿sí? También pues al momento de aplicar el indicador y nosotros notar que tiene menos del 5% y mayor del 15%, pues nos permite a nosotros responder a los problemas de rotación de una forma proactiva y de una forma oportuna.
para que la empresa pueda retener a los buenos empleados y mantener la calidad deseada en los productos y servicios que ofertamos a la colectividad. Entonces, es muy importante que este indicador de rotación de personal, pues se lo aplique de forma continua, ya sea de forma mensual o de forma anual, o sea, en cada cierto periodo, ¿sí? Para nosotros calcular la rotación del personal, se lo puede hacer tanto mensual como forma anual, ¿sí? Pero lo podemos hacer de la siguiente manera. Primero, el índice de rotación de personal lo vamos a identificar con las siglas IRP, ¿sí? Y se lo va a tomar en consideración conjuntamente con el número de personas, empleados y trabajadores que entran y salen de una organización, pero no se va a tomar en consideración lo que respecta a aquellas salidas inevitables, como por ejemplo una persona se quiere jubilar, o sea, eso ya no depende de la empresa, eso ya no tiene que ver la empresa simplemente porque el empleado cumplió su número de años de servicio, tiene la edad o a su vez hace una renuncia, o sea, quiere tomarse una jubilación de forma voluntaria, o sea, eso ya es netamente del empleado. Y también algo que se nos sale de las manos, pues son las personas que fallecen dentro de la organización, ese tipo de eventualidades nosotros no lo podemos controlar, entonces son inevitables. Ya, entonces para poder nosotros calcular el índice de rotación, lo que sí tenemos en consideración son las personas que salen por despidos, que salen por renuncias. Eso tenemos que tenerlo en consideración, ¿sí? Y lo vamos a dividir sobre el total del número de personas promedio que tiene la empresa o la compañía en un periodo determinado, entendido que por lo general siempre va a ser de un año, o sea, siempre nosotros tenemos que tenerlo en consideración. El periodo es un año si lo quiero conocer al índice de rotación de forma anual, pero si yo lo quiero conocer de forma mensual, obviamente tengo que ver cuántas personas entran y salen en el mes para poder calcular este índice de rotación mensual. O sea, eso tengo que tenerlo en consideración. Tenemos una fórmula básica que es índice de rotación de personal es igual a A menos D dividido para F1 más F2 sobre 2 multiplicado por 100, porque obviamente todos los resultados que nos arrojen un indicador siempre se lo va a hacer mediante porcentajes. ¿Sí? Entonces vamos a identificar. ¿Qué significa esta fórmula A menos D? Primero, A significa el número de personas que se contratan durante, que puede ser en el mes o el año. O sea, yo tengo que identificar. D, vamos a tener o va a significar las personas desvinculadas durante el mismo periodo, pero no se considera ni jubilaciones o defunciones. Entonces, si yo lo hago en el mes, pues yo voy a ver cuántas personas salieron en ese mes, cuántas de ellas fueron despedidas, cuántas de ellas fueron por renuncias voluntarias. ¿Sí? F1 significa número de trabajadores existentes al inicio del periodo considerado. ¿Sí? Entonces recordamos que siempre la empresa siempre va a tener puesto un número de estudiantes de forma fija. ¿Sí? Entonces eso lo tengo que tener en consideración. Y son esas personas con las que te elaboran durante varios años o periodos. Entonces siempre todos los años identifico cuántas personas de forma fija están dentro de mi empresa. ¿Sí? Y F2 es el número de trabajadores al final del periodo. O sea, cuento cuántas personas estuvieron, cuántas personas contratamos, cuántas personas terminan al fin del mes. O sea, eso tengo que tenerlo en consideración. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya todos los datos. Número de personas contratadas al inicio del mes, personas desvinculadas en el periodo, número de trabajadores existentes al inicio del periodo y número de trabajadores al final del periodo. Entonces simplemente con estos datos nosotros podemos pues ya realizar el cálculo o aplicar el índice de rotación de personal, ¿sí? El indicador de rotación de personal. El indicador o índice de rotación de personal pues va a ir acompañado por una tablita en donde lo podemos ir haciendo al cálculo de forma mensual, ¿entendido? Y que consta de la siguiente forma. Ya tenemos
el mes o el periodo que vamos a analizar. A, que es el número de personas contratadas durante el periodo, D, las personas desvinculadas durante el mismo periodo, sin considerar las jubilaciones de funciones. Y tenemos las bajas, que pueden ser por despidos y por renuncias, y las jubilaciones o las defunciones. Y se va a ubicar el total de las bajas del mes o del año, ¿sí? Dependiendo, como lo quiera la empresa, mensual o anual. F1, número de trabajadores existentes al inicio del periodo considerado, entendido con cuántas personas nosotros estamos trabajando en todos los meses o todos los periodos o todos los años. Y también tenemos el porcentaje del índice de rotación de personal. Recuerden que si está entre los índices de 5 al 15, pues la empresa realmente tiene un plan de compensación súper bueno, tiene o garantiza estabilidad laboral a sus empleados o colaboradores, y obviamente eso es positivo para una empresa, ¿entendido? ¿Sí? Entonces, tenerlo en consideración. Si obviamente tiene menos del 5%, significa que la empresa no está contratando, entendido, que no hay contratos nuevos, que no se está creciendo la empresa, que no se está desarrollando. Mientras que si supera más del 15%, pues como ya lo había nombrado al inicio del video, esto significa que realmente las altas tasas de rotación del personal, pues que hay muchas entradas y salidas del personal, no tenemos personal fijo, incide de forma negativa a la empresa y a la calidad del producto, hace incrementar costos de personal, costos de inducción, costos de reclutamiento. Entonces tengo que tenerlo en consideración, ¿sí? Entonces el índice de rotación de personal aceptable está entre el 5 y el 15%. Eso lo tengo que tener en consideración. ¿Sí? Obviamente que esta tabla es interna, o sea que lo va a desarrollar el personal de talento humano, el coordinador, el jefe o el departamento en sí, ya, pero nosotros cuando vamos a entregar los resultados a nuestro jefe, al propietario, al gerente, a los directores, pues siempre lo vamos a hacer mediante un gráfico, ya, y se lo van a analizar al gráfico tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa. Entonces es importante que al aplicar el indicador o al aplicar o obtener los datos para poder analizar la rotación de personal, pues nosotros también identifiquemos cuáles son las causas de la salida de la empresa. Aquí vamos a ubicar todas y cada una de las causas por las que puede salir, que puede ser por una mejor oportunidad laboral, por renuncia, tal vez los horarios no le permiten realizar cuestiones, tiene 2 o 3 trabajos, se cruzan horarios, etcétera. También puede ser una salida de personal, o sea, por el entorno laboral, porque influye mucho el entorno laboral donde se desempeña el empleado, y también puede ser por bajos salarios, o sea, eso también tenemos que tenerlo en consideración. O aquí, chicos, vamos a tener una serie de causas por las que puede salir el personal. Aquí ya va a depender mucho del por qué el empleado o trabajador pues salga de la empresa. Y en base a eso, pues nosotros también podemos hacer el análisis cualitativo, ¿entendido? Cualitativo y cuantitativo, ¿entendido? ¿Sí? Recuerda, ya altas tasas de rotación del personal, pues también contribuye a altos costos de reclutamiento, contratación y capacitación, altos costos de inducción al personal e incidencia directa en la calidad del producto. O sea, eso tengo que tenerlo en consideración. Esa es una de las formas en las que podemos encontrar nosotros el índice de rotación de personal. Y otra fórmula súper básica, súper sencilla, pues es identificar índice de rotación de personal es igual al número de personas contratadas en el periodo menos el número de personas despedidas o renuncias voluntarias del periodo, dividido para el número inicial de empleados o trabajadores. O sea, pero independientemente, aplicando cualquiera de las dos formas o de los dos indicadores, pues tienen que darme como resultado el mismo porcentaje, no tiene por qué variar. ¿Sí? Lo que tengo que tener en consideración siempre es que al propietario, al gerente de la empresa o al director, todo lo que nosotros hagamos en análisis o indicadores financieros siempre lo vamos a identificar o a presentar mediante un gráfico, como el análisis cualitativo y cuantitativo, identificando por qué
el por qué se da ese porcentaje de rotación de personal y cómo le afecta a la empresa, sea de forma positiva o sea de